Muy buenos días con todos. Les agradecemos mucho por estar el día de hoy con nosotros. Quisiera confirmar nada más si se me escucha, Kevin. Sí, Verito, sí se te escucha. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días con todos. Para todos los que hacemos BDO Ecuador, es un gusto compartir nuevamente junto a nuestros clientes y amigos, esta vez para traerles algún tema importante por el tiempo que estamos viviendo y por la premura con la que esto se debe llevar a cabo. Es el tema, la nueva modalidad de la presentación de los estados financieros, para lo cual el día de hoy contamos con un grupo de expertos, pero quisiera empezar hablando un poquito más de lo que nosotros somos dentro de BDO Ecuador como tal. Y el día de hoy estamos aquí junto a ustedes, nuestros queridos clientes, simplemente viviendo nuestro propósito, siendo personas que ayudan a personas a cumplir sus sueños. ¿Y qué otro sueño distinto tenemos las personas que estamos en el mundo de ser contadores, financieros, administradores de una compañía, que cumplir con nuestros organismos de control? Estamos en el mes de abril cumpliendo nuestras obligaciones frente al Servicio de Rentas Internas y al final de este mes tendremos que cumplir con la presentación de los estados financieros ante la Superintendencia de Compañías. En ese sentido, nosotros en BDO contamos con los profesionales para poder colaborar con cada uno de ustedes en las consultas que ustedes puedan tener. Conocer un poco de nosotros para nosotros es un motivo de alegría, enseñar un poco los datos que estamos viendo en nuestras pantallas. BDO en el mundo es una firma que está facturando aproximadamente 12.8 billones de dólares, lo cual le representa un crecimiento sostenido anual del 12% en las diferentes líneas de servicios que nosotros contamos a nivel mundial y que tenemos presencia en más de 164 países, teniendo alrededor de casi 2.000 oficinas, y eso nos da un número de personas trabajando con nosotros a nivel del mundo de más de 100.000 profesionales. Esa es la firma que nos valida y es la firma con la que nosotros trabajamos en Ecuador. En el Ecuador tenemos 49 años de experiencia, lo cual tenemos oficinas en Quito y Guayaquil, desde las cuales podemos atender a nivel nacional, y contamos con más de 200 personas entre socios y staff. Aquí un poco mostrarles a ustedes, estimados clientes, la experiencia que nosotros hemos desarrollado a través de las diferentes industrias. Nosotros nos preocupamos por conocer cada uno de los negocios en los cuales nosotros queremos colaborar. Nos preocupamos por capacitar a nuestras personas en entender la particularidad de cada una de las líneas de la economía, y en ese sentido nuestras credenciales avalan los servicios que nosotros estamos prestando. ¿En qué? En las 4 líneas de servicio con las cuales nosotros contamos. Tenemos servicios de auditoría, tenemos servicios de tax and legal, tenemos servicios de advisory y servicios de BSO. ¿Qué nos da esto? Tener un grupo de profesionales con conocimientos integrales que nos permitan a cada uno de nosotros poder brindar el mejor asesoramiento para nuestros clientes. Tal es el caso del día de hoy, que hemos unido a las 2 líneas tax y BSO para poder llevarles a ustedes el tema que les había mencionado: cómo se debe presentar los estados financieros y entender qué pasa con un órgano de control, que es el Servicio de Rentas Internas, y qué pasa con el otro órgano de control, que es la Superintendencia de Compañías. Aquí un poco el resumen de las hojas de vida de las personas que les vamos a acompañar el día de hoy. Un gusto para mí. Soy Verónica Peña, cuento con más de 17 años de experiencia en todo lo que es la consultoría tributaria. Vamos a contar con 2 expertos en el área tributaria. Por un lado, que es Kevin Sánchez, con más de 7 años de experiencia en todo lo que es la asesoría tributaria, tanto nacional como internacional. Y nuestro senior también del lado de outsourcing o BSO, que es Javier Lascano, quien tiene con más de 9 años de experiencia en todo lo que es la preparación y presentación de los estados financieros. El tema que vamos a tratar entre los tres sin duda va a generar algunas inquietudes, sin duda va a generar mucho interés de su parte, para lo cual les agradezco que en su pantalla, en la parte superior, tienen un icono que dice PIE. En este icono ustedes pueden aplastar y digitar las preguntas que ustedes tengan para nosotros, y al final de cada intervención o al final de la charla vamos a escoger algunas consultas para poder solventarlas y tener las respuestas que ustedes buscan.
¿Qué vamos a ver el día de hoy? Ya sabemos que el tema principal que vamos a ver el día de hoy es la nueva modalidad de presentación de los estados financieros. Pero para esto primero es importante conocer una breve introducción. ¿Por qué se da esto de la presentación de estados financieros? ¿Por qué debemos cumplir con esta obligación de presentar estados financieros? Vamos a entender el porqué de la diferencia y cuando entendamos el porqué de la diferencia tenemos que analizar las dos aristas que tenemos. ¿Cuáles son los temas tributarios que se debe tomar en cuenta para un ente de control y cuáles son las condiciones societarias o de normativa contable que se deben tomar en cuenta para cumplir con el otro organismo de control que es la Superintendencia de Compañías? Y vamos a tener un ejercicio práctico que nos va a permitir saber qué documentos debemos tener y saber cómo esa documentación tiene que ser cargada en las plataformas de cada uno de los organismos de control. Sin más, iniciemos con esta introducción. Como les había mencionado, nuestro interés es conocer cómo nosotros debemos cumplir adecuadamente con cada uno de los organismos de control que tenemos. Y en este punto nos vamos a enfocar en las sociedades legalmente constituidas en el Ecuador. Y bajo el control de la Superintendencia de Compañías se encuentran determinados tipos de sociedades. ¿Qué sociedades tenemos? Tenemos en nombre colectivo, en comandita simple por acciones, las más comunes que nosotros manejamos, las de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, también ahora la nueva modalidad de las compañías de acciones simplificadas y aquellas compañías de economía mixta. Estas categorías de sociedades se encuentran bajo el control de la superintendencia, es decir, al momento que se constituyeron, su acto constitutivo creó a la entidad, a la superintendencia de compañías, como su ente regulador. En ese sentido, todas estas compañías que están bajo el control de la superintendencia de compañías deben regirse por las disposiciones que emita este ente de control y que están también contenidas en la ley de compañías. Y es así que las disposiciones no han cambiado. Nosotros hemos venido haciendo durante mucho tiempo el cumplimiento formal de nuestras obligaciones frente a la Superintendencia de Compañías. La información que debemos presentar es algo que no ha sido reformado. Lo que ha sido reformado y lo que vamos a ver el día de hoy es el mecanismo de carga de esa información, es lo que ha cambiado. ¿A qué me refiero con esto? Que tanto la ley de compañías como las disposiciones o resoluciones de la Super me dice que hasta el mes de abril de cada año yo deberé presentar la siguiente información. El juego completo de los estados financieros. ¿Qué incluye esto? El estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de flujo del efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué pasaba en esto? Y este es el cambio medular de lo que vamos a tratar el día de hoy. Antes me decía, usa un aplicativo para llenar tus estados financieros de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo. Y para lo que es el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales, voy a hacer un link o un match con el servicio de rentas internas y lo voy a tomar como que me estás presentando esos estados financieros. Lo vamos a ver más adelante junto a Javier, cómo ahora eso ya no va a aplicar y debemos nosotros cargar una información a la Super y cargar una información al servicio de rentas internas. Pero el cumplimiento no ha cambiado. Debo seguir presentando mis estados financieros, las notas a los estados financieros, el informe de gerente o el informe del representante legal, el informe de comisario en el caso de que para mi compañía aplique. Esto aplica generalmente para lo que son las compañías anónimas y si soy una compañía de responsabilidad limitada, únicamente en el caso de que mi estatuto me obligue a presentar un informe de comisario, el informe de mis auditores externos, si es que estuviera obligado a tener un auditor externo. Recordemos que esta obligatoriedad nace si es que yo al ejercicio fiscal anterior había terminado con al menos $500,000 de activos. Dos requisitos adicionales que se deben cargar son la nómina de administradores y las nóminas de los accionistas. ¿Qué es importante en esto? Recordemos que nuestros administradores son aquellos que tendrán la representación legal de acuerdo a los estatutos de la compañía. En ese sentido, cada vez que yo cambie un representante legal, debe ser aprobado por junta y notificado a la Superintendencia de Compañías. ¿Qué pasa aquí? Es información que la
el órgano rector o el órgano que está administrando esta información ya lo tiene. Por eso viene como información precargada dentro de la plataforma de la Superintendencia de Compañías. De igual manera pasa con los accionistas. Cada cambio que yo haga de mis accionistas debe ser notificado a la Superintendencia de Compañías y también mantenerlo dentro de mis libros de acciones. En ese sentido, también es información que ya consta dentro de la base de datos de la Superintendencia de Compañías. Y finalmente, debo poner una copia clara del RUC y una copia del acta de la Junta de Socios o Accionistas, mediante la cual se aprobaron muchos de los documentos que vemos aquí. Aprobaron los estados financieros, aprobaron el informe de auditoría, aprobaron el informe del comisario y del representante legal. Esa acta donde se llevó a cabo esta junta que aprobó estos documentos también debe ser cargada a la superintendencia. Entonces, ¿qué es importante? Como ustedes ven aquí, este proceso no ha cambiado. No les estoy diciendo nada nuevo. No hay nueva información que cargar. Lo que ha cambiado es el procedimiento que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Esto también tiene una fecha límite. A diferencia de lo que nosotros vivimos con otro órgano de control, que es el Servicio de Rentas Internas, donde nos dice de acuerdo al 9º dígito del RUC o nos da un calendario para presentar la información. Para la presentación de información a la super no existe un calendario. Lo que me dice es que debe ser cargada hasta el 30 de abril del año siguiente, en este caso hasta el 30 de abril del año 2023, y hasta el momento no se ha visto o no hay ningún pronunciamiento de que pueda existir o extenderse ese plazo. Es decir, que si nosotros no hay una extensión del plazo, hasta el 30 de abril, es decir, hasta el 30 de este mes, debemos cumplir con nuestra obligación de presentar la información a la superintendencia. ¿Qué información? La que acabamos de ver hace un momento. Y aquí viene algo interesante. ¿Por qué les decía que es una introducción? Porque debemos tener claros los conceptos para entender el porqué del cambio. Les decía que antes usábamos el 101 como una manera de cumplimiento. Y quizás nosotros podemos decir, me parecía que era fácil, me parecía que era lo más lógico, que ya entre organismos se conversen y tengan información consolidada, que se simplifiquen los trámites. Pero debemos tener el análisis claro de cuál es el enfoque de cada ente de control. Y cuando entendamos el enfoque de cada ente de control, realmente el cambio suena bastante lógico. ¿En qué les digo? La Superintendencia de Compañías, como ente rector del cumplimiento societario y normativo, lo que busca es validar el cumplimiento de la aplicación de la normativa contable, en este caso de la aplicación de las normas NIF. Eso le interesa a la superintendencia. ¿Y cómo le interesa? Revisando la información financiera que nosotros le presentemos. A la administración tributaria no es un ente rector de la normativa contable, es un ente recaudador de impuestos. Entonces, al ser un ente recaudador de impuestos, a la administración tributaria lo que le interesa es que la información que se le presente le ayude a ellos a hacer procesos de control que les permitan validar si se cobró o se determinó adecuadamente el impuesto a la renta. Partiendo de esa línea, vemos que los dos entes de control buscan cosas diferentes. Tomar un mismo mapeo que antes presentábamos en el 101 para hacer el control contable no tendría sentido porque la agrupación o el mapeo que hace el 101 específicamente es para eso, para determinar, para recaudar adecuadamente un impuesto. Adicionalmente, ¿qué es lo que pasó? Dentro del régimen, y lo vamos a ver más adelante, se crea un régimen simplificado que es el régimen del RIMPE. Este régimen RIMPE me dice, tribútame únicamente sobre los ingresos. Si yo tributo sobre los ingresos, está bien para un ente de control que es el Servicio de Rentas Internas, pero para la superintendencia yo debo seguir cumpliendo con las disposiciones normativas que este ente de control me exige. Entonces, tener un formulario de un ente de control que solo me va a declarar en función a sus ingresos no me está aportando información para la regulación que hace la Superintendencia de Compañías, tomando en cuenta adicional que no se creó un formulario especial para este régimen simplificado del RIMPE, sino que se hicieron cambios en los formularios 101, 102, de acuerdo a lo que corresponda. Entonces, como ustedes pueden ver, esas diferencias del enfoque que tiene cada ente de control
hace que la información que presenta otro deba necesariamente ser diferente y por lo tanto deba ser mapeada o deba ser presentada de una manera independiente. Este para nosotros es el motivo principal del cambio que se ha dado dentro de las disposiciones que nosotros vamos a ver el día de hoy, debido a qué? Al enfoque que tiene cada organismo de control. En ese sentido, entonces, una vez que sabemos que cada organismo tiene un enfoque diferente, debemos entender qué le interesa revisar al uno y qué le interesa revisar al otro. Es por ello que el día de hoy hemos dividido esta charla en esos dos parámetros. Vamos a analizar de una manera fácil o de una manera más sencilla qué enfoque debo tener con la administración tributaria y qué enfoque debo tener para la superintendencia de compañías. Para entender el tema de la administración tributaria, lo vamos a ver con Kevin y al final lo vamos a ver el enfoque de la superintendencia con Javier. Eso en relación a los conceptos iniciales. Kevin, por favor, compártenos el enfoque necesario para presentar la información y cumplir con este ente de control importante como es el Servicio de Rentas Internas. Un gusto, Berito. Muy buenos días con todos. Qué gusto estar aquí nuevamente en un nuevo webinar de parte de BDO para ustedes. Ahora, dentro de los puntos tributarios clave en la declaración de impuesto a la renta, como estaba mencionando Berito, nosotros vamos a dar esas recomendaciones que nosotros debemos realizar al momento de hacer la declaración de impuesto a la renta frente a la administración tributaria, frente al Servicio de Rentas Internas en su página web, como es el formulario, ¿no? El formulario de impuesto a la renta, y nos vamos a enfocar directamente a este formulario que es para sociedades, ¿sí? Como preámbulo, nosotros tenemos lo que ya había mencionado Berito, el régimen RIMPE y el régimen general. Hay que entenderlo. ¿Qué es el régimen RIMPE? Este régimen se creó para el año 2022, ¿sí? En el año 2022, mediante Ley de Desarrollo Económico, se implementó este régimen RIMPE en donde decía, las sociedades, personas naturales que ganen hasta $300,000 van a estar constituidas, se van a incluir dentro del régimen RIMPE, con ciertas exclusiones. Ya vamos a ver más adelante las exclusiones, pero como preámbulo es eso, es las personas naturales, las sociedades que tengan ingresos brutos en el ejercicio inmediato anterior, hasta $300,000 están dentro del régimen RIMPE, se considerarán dentro del régimen RIMPE, pero hace dos aclaraciones. Negocios populares y emprendedores. ¿Qué entendemos por negocios populares? Dentro de estos mismos ingresos, aquellas personas naturales con ingresos brutos hasta $20,000. ¿De dónde? Del ejercicio económico del año inmediato anterior. Hasta los $20,000 son negocios populares y después de los $20,000 hasta los $300,000 se consideran como emprendedores, ¿sí? ¿Qué pasa con las sociedades? Y eso se dispuso, se aclaró en la resolución emitida en enero del 2023, en la resolución número 4, es que toda sociedad con ingresos brutos anuales superiores a 0 y hasta $300,000 son considerados emprendedores. Entonces, ¿qué decimos? Negocios populares, personas naturales hasta $20,000, emprendedores, personas naturales con $20,000 de ingresos hasta $300,000 y sociedades siempre emprendedores desde 0 hasta $300,000, ¿ya? Les comentaba de las exclusiones. Hay ciertas exclusiones dentro de este régimen RIMPE, que son servicios profesionales, aquellos comisionistas, rentas de capital, que estas tres actividades se incluyó dentro de la resolución para hacer la aclaración, ¿ya? ¿Por qué? Porque hubo ciertos, digamos así, distorsionamientos de las actividades que los comisionistas estaban en el RIMPE, ¿no? Sí, entonces, con esta resolución se aclaró que sí, que los comisionistas están dentro del régimen RIMPE. A pesar de ello, hay más exclusiones, que son transporte, rentas de capital, lo que es
el movimiento de farmacéuticos, actividades hidrocarburíficas, pero nos vamos a hacer relación directamente a lo que es servicios profesionales, comisionistas y rentas de capital que están provistos en esta resolución. ¿Por qué? Porque aclaró el SRI en esta resolución número 4 de enero del 2023 que los servicios profesionales son aquellos provistos en los que se requiere involucramiento de personas que ostenten un título profesional, ¿sí? Pero nos hizo una aclaración que pueden ser prestados tanto por personas naturales como por sociedades. ¿Qué pasa con las sociedades? En las sociedades lo va a verificar el SRI en su objeto social, ¿sí? A pesar de ello, el SRI, la Administración Tributaria, tendrá esa facultad de comprobar si es que son servicios profesionales. ¿Qué pasa con los comisionistas? En los comisionistas nos hace una aclaración breve y nos dice que se consideran actividades de mandato y representación. Por lo tanto, los comisionistas no están sujetos en el régimen RIMPE. Y rentas de capital también nos hace una definición que se entiende por rentas de capital. Son beneficios, rentas obtenidas por colocación de capital, derechos representativos, créditos, inversiones, rendimientos financieros, pero también hay una premisa fundamental, el hecho de actividades, de ingresos que provengan en arrendamiento de bienes inmuebles. Entonces hay que estar sumamente objetivos, sumamente claros en este aspecto, ¿ya? ¿Qué pasa con estas sociedades RIMPE? Las sociedades RIMPE tuvieron que ya hacer la declaración en el mes de marzo. En el mes de marzo, como nosotros, bueno, teníamos antes que el noveno dígito del RUG era 1, se declaraba el 10 con números pares, ¿no? Ahora, la premisa fundamental para las sociedades RIMPE es que van con números impares, entonces el 1 declarará el 11 de marzo, el 2 del 13 de marzo y así sucesivamente. A pesar de ello, hubo ciertas resoluciones que ampliaron el plazo. Entonces, en este cuadrito nosotros podremos verificar cuál es la ampliación de plazo que hubo y cuál es la fecha de vencimiento que deberían tener. Tenemos que estar acorde a esto, pues el 11 de abril y el 19 de abril, noveno dígito del RUC, 6 y 7 ya tienen que declarar, ¿sí? Ya pasó para las otras sociedades el tiempo, el vencimiento, y por lo tanto ya debieron haberlo hecho. ¿En dónde lo hacían? En la página web del SRI, en el formulario de renta de sociedades. En un boletín de prensa ya estuvo vigente, el SRI emitió este boletín de prensa desde el 7 de marzo, ya estuvo vigente este nuevo formulario, y por lo tanto ya tenían que haberse declarado, ¿sí? ¿Qué es lo fundamental? Cuando nosotros ingresamos a la web del SRI, nosotros tenemos ciertas preguntas, pero para las sociedades del régimen RIMPE, estas preguntas deben ser verificadas, sobre todo en la última. ¿Por qué? Porque en la última pregunta nos dice claramente, para el ejercicio fiscal seleccionado, ¿la sociedad está sujeta al régimen simplificado para emprendedores RIMPE? Si nosotros somos una sociedad que no estoy excluido del régimen RIMPE, mi actividad está dentro del régimen RIMPE, tengo que escoger sí. Y con eso se me habilitarán los campos para yo declarar oportunamente el impuesto a la renta de manera fáctica, de manera real, como debe ser, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya escogemos esta pregunta y lo ponemos sí, vamos directamente al formulario y las sociedades del régimen RIMPE tienen que hacer, digamos, directamente el código verificarlo en el 1112 y en el 1113. ¿Por qué? Porque este código, este casillero que tiene el formulario 1112, 1113, va directamente relacionado con las actividades RIMPE. El 1112, ingresos sujetos al RIMPE. Y el 1113, costos y gastos incurridos para generar estos ingresos en el régimen RIMPE, ¿sí? Entonces, si nosotros no llenamos estos casilleros, ahí vamos a tener las complicaciones del formulario. Si es que estoy sujeto al régimen RIMPE, yo tendré que incluir en el 1112 mis ingresos sujetos al impuesto a la renta del régimen RIMPE y dentro del 1113 los costos y gastos incurridos para generar esos ingresos. Entonces se preguntarán y dirán,
pero si yo estoy pagando el impuesto sobre los ingresos, ¿para qué tengo que incluir los costos y gastos? Pues el SRI necesita también verificar cuáles son los costos y gastos generados para este régimen RIMP y por lo tanto debemos incluir en el casillero 1113 también estos costos y gastos, ¿ya? Más adelante del formulario hay una pregunta que le dice para el periodo fiscal seleccionado, ¿la sociedad debe incluirse dentro de este régimen? Usted debe incluir sí, aunque automáticamente el formulario, cuando usted ya incluyó la pregunta al principio de que sí es régimen RIMPE, ya directamente este campo es automático y se incluye como sí. Con eso, nosotros podemos incluir dentro de los casilleros el impuesto a la renta causado dentro del régimen RIMP, en el casillero 063. ¿Sí? ¿Qué pasa con las sociedades del régimen general? En cambio, para las sociedades del régimen general, las fechas previstas y no han cambiado. Esto sí, no hay ampliación de plazo todavía. Las sociedades de régimen general deben declarar el impuesto a la renta, como les decía, con los números pares, pero en el mes de abril. Entonces, el 1 declarará el 10, el 2 declarará el 12 y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasó con los contribuyentes especiales? Contribuyentes especiales debieron declarar el impuesto a la renta hasta el 6 de abril del 2023. Tenemos entendido que ellos, como lo dice la normativa, deberían declarar hasta el 9, pero si es que hay algún feriado, nosotros debemos trasladar al anterior día hábil y por lo tanto debieron declarar hasta el 6 de abril, ¿sí? Es así que dentro del formulario nos vamos directamente a la sección de partes relacionadas. Vamos a ir haciendo un símil de todo el formulario, ¿sí? Desde el principio hasta el final, para verificar cuáles son estas secciones, cómo deben ser llenadas, ciertas recomendaciones, hay que aclarar eso, no está todo el formulario, son ciertas recomendaciones en puntos clave del formulario que nosotros queremos incluir. El primero, en esta sección de partes relacionadas, ¿qué es lo que debemos nosotros incluir en los casilleros 003 al 017? Pues todas las operaciones que nosotros tenemos con partes relacionadas. Operaciones. Debemos hacer esa premisa fundamental. Son operaciones del año. No saldos de balance, no saldos del estado de resultados, no saldos iniciales. Son operaciones. ¿Operaciones de qué? De activo, de pasivo, de ingreso, de gasto, de regalías en ocasiones, como es en el casillero 007, 012, 017, ¿sí? Pero son operaciones. Estas operaciones, si yo tengo la obligación de presentar el anexo de operaciones con partes relacionadas, cuando tengo este tipo de operaciones con partes relacionadas con más de 3 millones de dólares en estas operaciones de activo, pasivo, ingreso, gasto, regalías, yo tengo que presentar este anexo, tienen que estar ligadas con este formulario. Y el informe de precios de transferencia, cuando hay este tipo de operaciones por más de 15 millones de dólares, tiene que estar ligado directamente a este campo. Entonces, yo no puedo incluir en este campo, en este formulario, este tipo de operaciones, de estos valores y declarar otros en el informe de precios de transferencia y otros en el anexo de operación. Tiene que estar directamente ligado, tiene que estar directamente relacionado. Ahora, ¿qué operaciones son las que no se contemplan? Son aquellas establecidas en la resolución número 455, ¿sí? Operaciones no contempladas, vamos directamente ahí un poco rápido, un poco de manera general, son aportes patrimoniales en efectivo, compensaciones o reclasificaciones de cuentas contables, operaciones con entidades de derecho público ecuatoriano o estas empresas que son públicas, operaciones con otras partes relacionadas locales, y ahí nos hace una premisa fundamental siempre y cuando no declaren una base imponible de impuesto a la renta menor a 0, se acogen a una reducción de la tarifa de reinversión de utilidades o no sean operadores sedes, ¿sí? Esto podemos verificarlo. Ahora, dentro de los activos nosotros tenemos campos casilleros del 318 al 323 y del 325 al 326 como otras cuentas y documentos por cobrar corrientes. Aquí hay que hacer premisas fundamentales. El mismo formulario ya me dice, yo tengo que declarar otras cuentas y documentos por cobrar locales y del exterior, ¿sí? Pero hay que considerar, si nosotros tenemos cuentas o otorgamos préstamos a accionistas, partícipes o beneficiarios, préstamos en dinero o alguna de sus partes relacionadas,
que sean estos no comerciales se considera como un dividendo, ¿sí? Hay que hacer esa premisa fundamental. Ese es un punto relevante que tenemos que verificar. Sigamos, Berito. Dentro de este mismo campo de activos, el formulario mantiene algunos casilleros de crédito tributario, son del 335 al 338. Dentro de esto, nosotros tenemos que incluir los créditos tributarios acumulados que nosotros tenemos tanto en renta, en IVA e ISD, ¿sí? Hay que hacer una premisa fundamental igual, el ISD, nosotros siempre tenemos crédito tributario siempre y cuando tengamos importaciones en las cuales las partidas arancelarias sean las emitidas por el Comité de Política Tributaria. Y con eso yo puedo obtener el crédito tributario. Estos campos tienen que estar relacionados también con los campos de abajo, que ya los vamos a ver, que son directamente cuando ya tenemos el impuesto causado, las retenciones, los créditos tributarios, tienen que estar relacionados y tener un símil con estos campos de aquí, ¿sí? Sigamos. La sección de casilleros informativos. Dentro de esta sección no debemos olvidar, muchas veces he visto en clientes que no lo incluyen. Nosotros tenemos casilleros informativos en activos, en patrimonio, en ingresos, en gastos, en los que debemos incluirlos como informativo, como información adicional. No les he visto que lo están llenando, pero sí es primordial hacerlo. ¿Por qué? Porque la ficha técnica de la guía como tal de la declaración nos dice que sí debemos realizarlo, ¿sí? Tenemos algunos como son revaluación y reexpresiones, terrenos, intereses implícitos, y hay que considerar, si nosotros tenemos depreciaciones por montos, por revalúo de activos, estos son considerados como gastos no deducibles de impuesto a la renta. Y nosotros tendríamos que incluir dentro de estos casilleros como informativos, ¿sí? Sigamos. Ahora, dentro de lo que tiene que ver con la sección del patrimonio, hay que hacer también una premisa fundamental y aquí una recomendación que les va a ayudar al momento de realizar el formulario es que muchas veces se confunden. En el patrimonio nosotros tenemos utilidades o resultados, pérdidas, utilidades, resultados acumulados. Aquí nosotros incluimos estos resultados corrientes, que son la utilidad o pérdida del ejercicio, pero tenemos otro símil, que es lo que es otros resultados integrales, que está en la siguiente diapositiva. Es una cosa tener resultados acumulados, otra cosa tener resultados integrales, ¿sí? Resultados acumulados, utilidad del ejercicio, pérdida del ejercicio, otros resultados integrales que no van directamente relacionados con el estado de resultados, que pueden ser por ganancias, pérdidas actuariales, por ejemplo, superávit de revaluación acumulado de propiedad, planta y equipo, que nosotros debemos incluir en los casilleros 618 y 620, al 625, ¿sí? Sigamos, Berito. En la sección de ingresos, ¿nosotros qué tenemos en la sección de ingresos? Tenemos todos los ingresos operacionales, no operacionales que debemos incluirlos. Dentro de estos ingresos, nosotros vamos digitando en el formulario y vamos verificando y se van desplegando ciertas pestañas. Estas pestañas son, digamos, con tarifa 12% de IVA, si nosotros tenemos ingresos con tarifa 12% de IVA. El mismo formulario nos incluye que nosotros debemos precisar estos ingresos con relacionadas locales, con relacionadas del exterior, con no relacionadas locales, con no relacionadas del exterior. Entonces, si nosotros vamos incluyendo la información, incluyendo los valores, nosotros debemos escoger y tener claro que son ingresos con relacionadas locales, que son ingresos con relacionadas del exterior, cuáles son los ingresos con no relacionadas locales y cuáles son los ingresos con no relacionadas del exterior. Además, esto se debe conciliar con la tarifa 12%, 0% de IVA, exportaciones que nosotros ya declaramos en el formulario 104 de manera semestral o mensual en el año. Entonces, debe estar directamente conciliado. Algo importante dentro del formulario, el casillero 6552. Este casillero nosotros tenemos que llenarlo directamente porque si no lo hacemos, nosotros vamos a tener otra tarifa de impuesto a la renta y no vamos a poder en la parte del impuesto causado quitarlo o incluir otra tarifa por el hecho de no haber llenado el casillero 6152. Y podemos verlo en la siguiente lámina, el formulario.
El formulario tiene este casillero que es netamente, dice directamente, ingresos brutos totales según contabilidad. Estos ingresos no pueden ser menores al casillero 6999. Sigamos. Aquí está un claro ejemplo, el casillero 6152. Y seguimos ahora con el tema de los costos y gastos, ¿sí? Dentro de los costos y gastos, así como en ingresos, nosotros tenemos ingresos exentos, ingresos no objeto de impuesto a la renta. En el mismo formulario, para poder incluir, tenemos en la parte izquierda ingresos grabados y tenemos ingresos no objeto de impuesto a la renta o ingresos exentos. También ocurre con los gastos. Entonces, dentro de gastos, nosotros en una parte tenemos costo o gasto, pero tenemos también casilleros en los cuales debemos incluir el valor no deducible de estos costos y gastos, ¿sí? Un claro ejemplo en la siguiente diapositiva es el tema de lo que es sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia grabada del IES. Tenemos el costo en el casillero 7040, el gasto en el casillero 7041, pero debemos verificar el valor no deducible atribuible para incluirlo en el casillero 7042. Con eso, nosotros estamos ya verificando nuestros gastos no deducibles, nuestros costos, gastos no deducibles, que van a ser un símil, una relación en la parte de las partidas conciliatorias en los casilleros, gastos no deducibles locales, gastos no deducibles del exterior, ¿sí? Hay que hacer una premisa fundamental en este tipo de sueldos, salarios. Nosotros debemos verificar saldos de balances, planillas de seguridad social y roles de pago para ver qué fue aportado y qué no fue aportado y qué debo incluir como valor no deducible en este tipo de gastos. Esto como un ejemplo. En la sección de casilleros informativos, y es lo que también les decía, nosotros sí debemos llenar estos casilleros informativos. Aquí nosotros tenemos, después de costos y gastos, algunos casilleros, como son baja de inventario, el número de RUC del profesional que realizó el estudio actuarial, pagos de reembolsos cuando son reembolsos como intermediario, que esto tiene que estar ligado también con el formulario 104, pero es necesario incluirlos. No dejemos de incluir en estos casilleros los valores, por favor. En la sección de diferencias permanentes, nosotros tenemos algunas partidas conciliatorias, como son ingresos exentos, gastos no deducibles locales, gastos no deducibles del exterior. Ahora, directamente para hacerles una recomendación, casillero 805, otras rentas exentas. El artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno ya tiene digamos, estos ingresos exentos estipulados. Entonces, si nosotros vamos al casillero 805 y queremos llenar un valor, Berito, en el siguiente podemos verificar, la administración tributaria ya nos está diciendo que nosotros debemos incluir cuál numeral estoy haciendo referencia para el valor del ingreso exento. Entonces, hay que estar sumamente conscientes de incluir esta fila que es del artículo 9, numeral 2, 3, 4, 5, 8, 13 e incluir el valor ahí, ¿sí? Lo mismo pasa con deducciones adicionales. En deducciones adicionales nosotros ya tenemos contemplados dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces, nosotros también podemos incluirlo, el valor, como una deducción adicional, por ejemplo, discapacidad, por contratación de discapacidad en el 150% adicional de los gastos, pero debemos incluir directamente la descripción del artículo y del numeral, ¿sí? Digamos. Sección de casilleros de diferencias temporales, pues esta sección ya va directamente relacionada con todo lo que tiene que ver con diferencias temporales, impuestos diferidos, ¿sí? Con nosotros, si mantenemos impuestos diferidos dentro de nuestra contabilidad, debemos llenar estos casilleros y debemos hacer un símil entre generación y reversión, ¿sí? Generación, reversión, un claro ejemplo, provisiones por desahucio, provisiones por jubilación patronal, que es lo que siempre las compañías lo tienen. Por un lado tenemos la generación, por otro lado, si hay personas que salieron, hay una reversión, pero nosotros tenemos que hacer el símil e incluir los valores directamente relacionados aquí. ¿Qué pasa con la sección de los casilleros del anexo de partícipes y socios? En esta sección nosotros debemos verificar, y eso es una recomendación que debemos hacerlo directamente, es que
para nosotros llenar la declaración de impuesto a la renta, ya debemos tener el APS subido y cargado al SRI. Porque, si quiero como unos 2 días hábiles de anticipación, porque este casillero es automático. Si nosotros no lo llenamos, no lo cargamos, directamente nos va a incluir la palabra no como no presentación y directamente se va a subir la tarifa de impuesto a la renta por 3 puntos porcentuales. Hay que hacer la aclaración que hasta el 28 de marzo se debió cargar este anexo. Sin embargo, si hay algunos clientes que están a destiempo, recomendación, realizarlo antes de la declaración, unos 2 días antes. Porque en la siguiente lámina podemos ver directamente hay el casillero automático que te dice el 838. Cumple con el deber de informar sobre la composición societaria, sí o no. Y es automático. Si yo no lo presenté, me incluye como no y por lo tanto se me aumenta la tarifa en 3 puntos porcentuales. Sigamos. En la sección de casillero de créditos tributarios, ya para ir terminando, nosotros debemos llenar, y este es el símil que la relación que les estaba diciendo con el formulario en la parte de activos. Nosotros acá también tenemos créditos tributarios de años anteriores, créditos tributarios de ISD, retenciones en la fuente de impuesto a la renta, y directamente en créditos tributarios de años anteriores en el casillero 861. En la siguiente lámina podemos verificar es que nosotros debemos llenar año por año. ¿Cuál fue mi crédito tributario de años anteriores? Entonces, si yo tengo en el 2021 $10,000, en el 2020 $10,000 más, debo irlo incluyendo, ¿sí? Año a año. Tenemos que hacer ese símil, tenemos que hacer esa relación en el casillero. Y directamente en la sección de casilleros de imputación. ¿Cuáles son los casilleros de imputación? Son aquellos casilleros del 890 al 999, aquí directamente ya, si es que tenemos valores por pagar o si es que queremos realizar una declaración sustitutiva, ¿qué es lo que hacemos? Es incluir los valores, ¿sí? Hay un pago previo del interés, del impuesto, de la multa. Directamente. Estos son los casilleros de imputación, nada más. Con eso terminamos y pasamos con Javier Lascano, por favor. Muy buen día con todos. Un gusto tenerlos en este webinar. Continuamos con la presentación de la información a la Superintendencia de Compañías. Los principales cambios sobre la presentación de la información financiera. Para el año 2021, la Superintendencia de Compañías tomaba la información del formulario 101 declarado en el Servicio de Rentas Internas. Para el año 2022, la Superintendencia de Compañías emitió un catálogo de plan de cuentas para la presentación de la información financiera. Es decir, ya no se tiene un enlace con el formulario 101 declarado a la Superintendencia, al Servicio de Rentas Internas. En el año 2021, no se elaboraban papeles de trabajo sobre el estado de resultados de situación y el estado de resultados integrales. En el año 2022, se tienen que realizar papeles de trabajo en archivos TXT para la presentación de la información financiera. En el año 2021 se presentaba mediante el aplicativo de la Superintendencia de Compañías y para el año 2022 se presenta en línea en la página de la Superintendencia de Compañías en la sección de ingreso de información. Javier, perdón que te interrumpa. ¿Puedes apagarle y volver a prender tu cámara que no me está saliendo, por favor? ¿Listo? ¿Me confirman, por favor? Sí, continúa, please. Listo, por favor, la siguiente lámina. Listo. El proceso de presentación. Para el proceso de presentación necesitamos los siguientes datos. 1. Recolección de los datos generales de la compañía. 2. Disponer de los estados financieros debidamente aprobados por la Junta. 3. El mapeo de las cuentas contables en relación al plan de cuentas de la Superintendencia de Compañías. Este es el punto esencial para la presentación en la nueva modalidad. 4. Elaborar el papel de trabajo para aplicar los saldos. 5. Traspasar los saldos del formato Excel en el formato Excel de la página de la Superintendencia de Compañías. 6. Cargar los archivos TXT. 7. Cargar los anexos. Vérteme con la siguiente lámina. Un dato importante. En la página principal de la Superintendencia de Compañías pueden encontrar la guía del usuario con todos los procesos que estamos revisando el día de hoy.
En pantalla, una vez que ingresamos con nuestro usuario y nuestra clave al portal de la página de la Superintendencia de Compañías, se nos indica el siguiente imagen de la pantalla. Berto, por favor, pasemos. En esta pantalla nos solicitan los datos del representante legal, campos automáticamente llenos, el personal ocupado, número de directivos, número de administrativos, número de personal de producción y número de otros. Y si se considera usted una empresa familiar. Junta de socios y accionistas, la fecha de la junta, si está obligado a presentar autoría externa, este campo automáticamente llenó. El número del auditor externo, si es sujeto obligado a PLA, y si presenta estados financieros consolidados. Los datos del contador, que son la cédula RUC, nombres, apellidos, el número de registro de contador. Este campo ya no se utiliza, se lo puede dejar en blanco, el número celular y el correo electrónico. Perfecto. Listo, pasamos al Excel con el ejercicio práctico. Perito, ¿me ayudas, por favor, con la lámina del estado de situación financiera? Es la primera. ¿Ya lo puedes ver? No, todavía lo puedo. Estoy en el plan de cuentas de la Super. Ahí. No, Berito, es la primera hoja de la hoja de cálculo. Está oculta a la mano izquierda. ¿En el ejercicio completo? Sí. Ok. Perfecto. Listo. En pantalla pueden observar un estado financiero base en el cual ya hemos incluido la cuenta contable del catálogo de la Super. Una vez que nosotros logremos identificar a qué cuenta pertenece en el catálogo, pasamos a elaborar el papel de trabajo. Entonces nos puedes ayudar con la hoja de cálculo que dice plan de cuentas ESF. Listo. En la pantalla que pueden observar, se identifica el plan de cuentas enviado por la Superintendencia de Compañías, en cual nos indica cómo debe ir organizada la información. En este caso, los signos, si es signo positivo o signo negativo, se debe respetar el formato que tiene el catálogo de cuentas. En este caso, a través de la fórmula sumar sí, extrajimos de nuestro estado financiero los saldos acumulados según nuestro mapeo. Beto, ¿te puedes incluir en los $46,000, por favor? Listo. Como pueden observar, con la función sumar sí, extrajimos todo lo que nosotros mapeamos con la cuenta instituciones financieras privadas, con la cuenta 1010-103. Berito, ¿nos puedes ayudar regresando al balance? Al SF. Muy bien. Como pueden observar, nuestra cuenta 1010-103 la tenemos en dos líneas que son de dos bancos, que si sumamos la columna G, nos da los 46,642.20. Volvamos al plan de cuentas, por favor, Berto. Entonces, en este caso, como pueden observar, el saldo está conciliado con nuestro estado financiero según las cuentas que tenemos. En este caso, instituciones privadas representan a nuestros bancos locales. Adicional, se sugiere que en este papel de trabajo vayan comparando lo que son los saldos totales en activo corriente. En nuestro caso, en nuestro papel de trabajo, en la columna G, tenemos los 70,304, que son el total activo de nuestro balance. Y hacemos su diferencia para saber que estamos conciliados, tanto la información que estoy presentando a la Super con nuestro balance. Es muy importante realizar estas comprobaciones porque al momento que realizamos la carga, si no está conciliado activo, pasivo y patrimonio, el sistema nos da un mensaje de error
que está descuadrado y nos toca revisar la información. Igualmente, Berito, por favor, ayúdame con la hoja de cálculo ER. Tenemos nuestro estado de situación, nuestro estado de resultados, de igual manera mapeado las cuentas de ingreso, costo y gasto, con la de la super. Berito, por favor, ayúdame con el plan de cuentas ER. De igual manera, como pueden apreciar, con la función sumar sí, se extrajo todos los ingresos, todos los costos y gastos, según su naturaleza y según el mapeo que realizamos. Tienen que tener en cuenta que estos papeles no vienen con el autosuma o suma por grupos y subgrupos. Como se muestra en pantalla, tienen que realizarlo manualmente, ir segregando los grupos y subgrupos para poder llegar al saldo final de cada cuenta. De igual manera, se sugiere que realicen la comprobación, que los ingresos les concilien con su estado financiero para no tener problemas en la carga a la página de la Superintendencia de Compañías. Berito, por favor, ayúdame con el flujo de efectivo, que es la siguiente pantalla. Listo. Listo. El flujo de efectivo y el cambio de patrimonio son los mismos formatos que utilizamos para la entrega de información en años anteriores, por lo cual la mayoría de contadores o sistemas contables ya nos dan los formatos establecidos por la super para la carga. Estos son un poco más accesibles por el momento. Una vez que ya tenemos conciliados los 4 estados financieros, procedemos a incluir la información de valores en la macro de la superintendencia de compañías. Berito, ¿me puedes ayudar con el archivo de la super? Muchas gracias. Listo. Una vez que tenemos nuestro papel de trabajo listo, cuadrado y conciliado, pasamos a los solo valores, a este archivo que lo pueden descargar de la página de la Superintendencia de Compañías, colocan los valores y exportan el archivo TXT. Tener en consideración que en este archivo, en esta macro, no se puede eliminar cuentas, aumentar cuentas. Los valores tienen que el separador de decimales es el punto. Como tiene muchas cuentas que la mayoría de empresas no utiliza, estos casilleros no pueden ir en cero. Se tienen que incluir el 0.00. Adicional a esto, antes de realizar el mapeo como tal, se les sugiere revisar todas las cuentas para poder tener un mapeo eficiente y saber en qué cuenta puede ir nuestra cuenta contable, porque no vamos a encontrar todas. Berito, por favor, regresemos a la presentación. Una vez que ya tenemos nuestros papeles de trabajo, es muy importante y se sugiere que se revisen los valores de las cuentas madre y de los subgrupos para saber que estamos conciliados con nuestro estado financiero y la información sea correcta al momento de la carga, tanto en el estado de situación financiera como en el de resultados. Berto, ¿me ayudas con la siguiente lámina, por favor? Listo, igual, aquí en el estado de resultados se tiene que visualizar el total de ingresos, el total de costos, gastos y la ganancia antes de la participación de trabajadores en impuesto a la renta, ingresos diferidos, el monto de ingresos diferidos del año, hasta llegar a nuestro resultado integral del año. Sigamos viendo. Listo. Recomendaciones para los archivos TXT. No modificar el formato establecido de la super. Como les mencioné, no se puede agregar ni eliminar filas. Solo permite el ingreso de números. En este caso, si no van a ocupar el archivo de la super para la presentación, lo pueden hacer sobre su mapeo previo y solo tendrían que indicar el código y el valor. En este caso, como les comenté, las cuentas que no tengan datos se las tiene que crear con 0.00. El separador decimal es el punto y los saldos negativos deben ser ingresados con el signo menos. Sigamos ahorita.
Muy bien, al momento que ingresamos ya al portal, después de llenar los datos generales que se les comentó anteriormente, los archivos TXT se deben adjuntar en cada uno de los grupos. En este caso, el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Una vez que cargamos esta información, nos va a salir un recuadro de archivo cuadrado y nos presenta la tercera pestaña en la que ingresamos todos los datos antes mencionados, que son en el caso que aplique informe de auditoría, informe del representante legal, el RUC, las notas de estados financieros y la acta de junta. Sigamos ahorita. Presentación de la información ante las superintendencia de compañías, notas importantes relevantes. La información a presentar a cada organismo de control es independiente. Esto quiere decir que la declaración del formulario 101 ya no se entrelaza con la superintendencia de compañías. La información que presentamos debe ser correcta. Todos los documentos se pueden estar firmados de manera electrónica. Una vez cargada la información, recibirán un comprobante de ingreso. Todos los documentos pueden ser rectificados, excepto el informe de auditoría que requiere autorización previa. El proceso de modificación el proceso indicado aplica para la carga de información desde el año 2014 en adelante. Esto quiere decir que si por A o por B una compañía se encuentra pendiente de información de años anteriores, 2021, 2020, 2019, la tiene que hacer bajo esta modalidad. Igual, listo. Muchas gracias por su atención. Vamos con las preguntas.